Bueno, pues buenos días. Veo que en el programa está esto anunciado como una conferencia magistral. Como se imaginarán, una conferencia magistral no dura 4 horas. Yo lo pensaba más como una conferencia de 1 hora, hora y pico, luego un break para salir a hacer pipí, llamadas, teléfonos, cigarritos, lo que se necesite, y luego una interacción más tipo que hay con ustedes, ¿no? Entonces, les están dando unas tarjetitas, porque justo para la parte de taller necesito que contesten una pregunta. Necesito que la contesten de 2 maneras. Anónimamente, o sea, no me pongan sus nombres, por favor. Y con buena letra, para que a la hora que yo las lea no tenga ahí que medio descifrar, y entonces, híjole, no sé qué dice aquí, entonces alguien diga, sí dice tal cosa, ¿no? Y la idea es que la contesten con lo que se les venga a la cabeza, por eso es una tarjetita chiquita, no para que echen un gran rollo, pero lo que les voy a pedir es que me digan qué concepto tienen de género, qué es para ustedes género. Cuando se habla de género, ¿ustedes en qué piensan? Entonces, si quieren empezamos ahorita, por favor, contestando esa preguntita, la recojo y entonces ya empiezo la primera parte de este taller, que sí es una conferencia que voy a apoyarme con mi PowerPoint. Pero ¿qué es para ustedes género? Buena letra y anónimo. Ahora sí, empezamos con lo que sigue. ¿Por qué esta palabreja de género, que en español siempre ha querido decir clase, tipo y especie, se ha convertido hoy en día en una nueva categoría de análisis? Es esta simbolización de la diferencia sexual, conjunto de ideas, representaciones y atribuciones que se toman como base de qué es lo propio de los hombres y qué es lo propio de las mujeres. Y el proceso por el cual se pasa de una palabra que además, no sé si les ha pasado, a mí me pasa cada rato, cuando va a dar una conferencia la gente me dice, pero es que, ¿de qué género estás hablando? O sea, ¿qué es esa perspectiva de género? ¿De clasificación de qué? Pues no, solamente que estés muy metido en el asunto del feminismo, de las mujeres, de los cambios ahorita en las ciencias sociales, se entiende género de otra manera, pero yo puedo preguntar qué género es este, ¿verdad? O qué género de literatura te gusta, qué género de música escuchas, y es correcto. Entonces tenemos nosotros, los hispanohablantes, el conflicto de que género es una denominación taxonómica que se puede aplicar a todo, a género humano, género femenino, género masculino, etc. Mientras que en inglés el uso de esta nueva categoría surge en Estados Unidos, ahorita vamos a ver cómo surge. Gender es lo mismo que sexo, o sea, no se puede, cuando se habla de gender, hablar del gender de una música o del gender de una tela. Eso ya sería genre, sería otro tipo de clasificación. Entonces, en inglés siempre lo que nosotros traducimos como género, que es gender, siempre va a estar vinculado al sexo, a la diferencia sexual. Si vamos a casa de un amigo gringo y tiene un perro y vamos a preguntar what gender is your dog, ¿no? ¿Cuál es el sexo de tu perro? ¿Es perro o es perra? Eso no nos ocurre en español. Y vamos ahorita, voy a dar como una explicación. Por cierto, muchas veces cuando explico esto, me piden una bibliografía, yo con muchísimo gusto se las hago llegar, son historias bastante apasionantes, ¿no? Pero esta idea de que el género es algo distinto que el sexo, porque en inglés durante mucho tiempo gender y sex era lo mismo, y de hecho, si ustedes ahora leen libros que no tengan que ver con esta visión de las políticas públicas y de las ciencias sociales que le están dando a género o al gender una nueva definición, se van a encontrar
muchísima bibliografía, que el género sigue siendo considerado lo mismo que sexo. Entonces, con este desbarajuste conceptual que hay, sí es muy importante tener como bases muy claras de qué estamos hablando cuando hablamos de género. Para algunas personas hablar de género es hablar de mujeres, para algunas personas es hablar de las relaciones entre hombres y mujeres, para otros es hablar de lo femenino y lo masculino en la sociedad. Hablar de asuntos de género puede ser hablar de la transexualidad, del problema digamos, de toda la discriminación que hay hacia las personas homosexuales. Entonces, todas estas, digamos, asociaciones a un concepto, es bien interesante ver en qué momento surge esta idea del género como algo vinculado a la diferencia sexual, pero distinto de la diferencia sexual. Y la primera persona que habla de esto, sigue por favor, es Simone de Beauvoir en 1949, en su libro del segundo sexo, donde dice: una no nace mujer, sino que llega a serlo. Este es el primer, digamos, la primera expresión de que no va a ser la biología de las mujeres lo que las vuelva mujeres, sino la manera en que son criadas y la manera en que van creciendo con toda una serie de mandatos que las van a volver eso que se llama mujeres. Aunque Simone de Beauvoir es la primera persona que hace, digamos, una definición de género sin poner la palabra género, ¿no? Me voy a ir a en qué momento, que muy poquitos años después, unos 6 años después, por favor, en la unidad endocrinológica pediátrica del Hospital Johns Hopkins en la Universidad de Baltimore, hay unos médicos, doctores John Money y la doctora Jing y el doctor John Hanson, que hacen una serie de investigaciones entre 1955 y 1957, en donde ellos por primera vez dicen: el sexo es una cosa y el género es otra cosa. ¿Y por qué hacen esto? A esta unidad endocrinológica pediátrica llegaban casos de niñitos, a veces adolescentes, que tenían problemas con su identidad sexual. Había casos que tenían que ver con cuestiones biológicas, eran niños a lo mejor hermafroditas, pero también se encontraron casos que tenían que ver con otra cosa. Entonces voy a contar uno de los casos, que fue el caso casi paradigmático, que hizo que estos médicos dijeran: una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Y es el caso de una pareja recién casada, jovencita, que vivía en una zona muy religiosa en un estado de Estados Unidos. Y con ese tipo de mandatos religiosos de no verse desnudos los hombres y las mujeres, tenían relaciones sexuales como tenían mis abuelos. Yo tengo todavía el camisón de mi abuelita, un camisón padrísimo lleno de encajes, pero con un hoyito aquí abajo, muy pornográficamente, que dice: no es por vicio ni por fornicio, sino por hacer un hijo entre santos sacrificios. Pues mi abuelita se ponía su camisón, yo creo que miraba al techo y mi abuelito me hacía el favor, y por eso estoy ahorita con ustedes. Entonces, en esta comunidad había todo un tabú y una prohibición de verse desnudos. Llega esta parejita, una muchacha recién casada, embarazada, a parir al hospital más cercano que les queda de la comunidad, y tiene una niña. Pero la niña viene con una cosa que se llama el síndrome adrenogenital. Esto quiere decir que durante el embarazo las mujeres, que tenemos también hormonas masculinas, todos los seres humanos tenemos hormonas masculinas y femeninas, pero en distinta proporción. Pero la sobreproducción de testosterona en una mujer embarazada hace que la criatura que va a nacer, bueno, si es varón, pues nazca muy bien dotado, pero si es niña, lo que ocurre, ahora les voy a hacer, tenemos un plumón para hacer un dibujo pornográfico físico. Soy muy mala haciendo dibujos pornográficos, así que, pero de todas maneras se van a dar una idea. Digamos,
estudio de la criatura, de una pierna, y aquí otra, y bueno, porque ya me salió, bueno, sería el pubis, ¿no? Entonces, en general, la niña se ve una pequeña rayita, pero con este síndrome adrenogenital, el clítoris se masculiniza y parece un pequeño pene, se ve algo que sobresale, ¿no? A diferencia de la rayita. Ustedes saben que las comadronas, las parteras, los médicos ginecólogos que atienden a las mujeres, pues de un solo vistazo dicen es niño o es niña cuando nace una criatura. Lo que ocurre en este tipo de casos es que solamente vista, pues se ve que algo sobresale, se piensa que es un pene y dicen es niño. Y bueno, lo envuelven, lo limpian y al rato, con cuidado, ya sea la comadrona, la enfermera o el médico, la propia madre, revisa, pone a revisa los pañales y se da cuenta que no es un niño, que es un clítoris masculinizado que parece un pequeño pene, y entonces tienen que rectificar. Y van y le dicen a la mamá, ay señora, perdone, no tuvo niño, tuvo niña, ¿verdad? Y pues dependiendo si la señora ya tenía 3 niños y moría de ganas de una niña, pues se pone feliz, pero si llega al revés, si tenía puras niñas, ya le habían dicho que un niño y estaba contentísima con el niño, pues se pone, además que entra la desconfianza y me lo cambiaron y arman unas broncas impresionantes. En el caso de la parejita que les cuento, lo que ocurrió fue que no hubo tiempo que le dijeran a la pareja que en vez de un niño habían tenido una niña. La niña había nacido con este síndrome adrenogenital, pero como la mujer se sentía muy incómoda en el hospital, porque entraban y salían los residentes y la querían revisar y todo, y ella tenía todo este horror con respecto a mostrar el cuerpo, le dijo al marido, vámonos, ya a las 3 horas o 4 horas del parto, ya estaba agarrando a su bebé, convencida de que era un niño, porque eso me habían dicho, y llegó a su casa. Y evidentemente ignorante de cómo son los genitales masculinos y los femeninos, crió a esa criatura como niño. Y resulta que cuando Juanito tenía 6 años y entra a la primaria, ¿qué ocurre? Bueno, pues que a los 2, 3 meses, 4 meses, empiezan a ver que los compañeritos del salón lo traen en carro, se burlan de Juanito, no lo dejan jugar bien. La maestra empieza a dar cuenta que pasa algo con Juanito y llama, digamos, a la psicóloga de la escuela y le dice, oye, averigua qué pasa, por qué los niños estos tratan tan mal a Juanito. Y esta ve quién es más o menos el líder del grupo, se acerca y después de un rato de platicar le dice, bueno, ¿y qué onda con Juanito, no? Y le dice, no, hombre, Juanito es muy tonto. ¿Y por qué es tonto? Se hace pipí encima. Pues resulta que los muchachitos jugaban, y aquí hay varios varones periodistas y a lo mejor también jugaron, a ver quién orinaba más lejos, se agarraban el pene, ¿verdad? Imagínense una niña queriendo competir, pues no se agarraba nada, se hacía pipí encima. Entonces, bueno, el momento en que le dice que se hace pipí encima, la psicóloga dice, a ver, que la revise el médico de la escuela. Va el médico de la escuela a revisar a Juanito y encuentran que ¿cuál Juanito? Pues una niña, porque el síndrome adrenogenital, ya fuera del cuerpo de la madre, después de un tiempo, los genitales vuelven a tomar, digamos, su forma natural y ya se equilibra hormonalmente esa criatura. Entonces tú tenías una niña de 6 años, convencida de que era niño, ¿verdad? Y además, imagínense tratar de convencer a un niño de 6 años que no es niño, sino que es niña. En los años 50, donde más las prohibiciones de juegos, de todo era brutal. Pues casos como este llegaron a esta unidad endocrinológica. Y a la conclusión que llegaron los doctores Money y los Hampson fue que una cosa es el sexo, determinado por los cromosomas, que se manifiesta biológicamente en los genitales, pero otra el gender, el género, que es el conjunto de ideas que hacen que un niño o una niña se sienta niño o niña, que tienen que ver cómo te visten, los juguetes que te dan, cómo te llaman, toda esa historia. Entonces,
Por eso separaron y dijeron, conceptualmente tenemos que distinguir que no basta tener una determinada biología para sentirte hombre o mujer. Es muy importante el gender, el género. Eso que ocurrió en 1957, en 1955-57, fue además un elemento, digamos, científico que sirvió para manejar otro tipo de casos. En 1959-60, en Nueva York, una familia muy rica, judía, tenía 2 hijos hombres, una hija mujer, y nace un niñito perfectamente sano y bien en esa familia, y a la semana de haber nacido, en la ceremonia de circuncisión, que se llama el bris, a la hora que el rabino va a cortar el prepucio, tiene un paro cardíaco y con la navaja mutila el pene de la gente. Entonces, tragedia familiar, y es, ¿qué hacemos? Era una familia con mucho dinero y con muchos recursos intelectuales. Hablan a varios médicos. En 1960 no había todavía las maravillas de tecnología médica que hay en este momento, no había posibilidad ni de pegarle el pene ni nada. Y los médicos le dicen a la familia, ustedes tienen que elegir el menor de los males. ¿Cuál es el menor de los males para ustedes? ¿Tener un hijo sin pene o tener una hija que no va a poder parir hijos, pero que por todo lo demás va a ser como una mujer? Y la familia decide que el menor de los males es esa mujer que no va a poder parir hijos, pero que en todo lo demás va a ser como una mujer. Y van a la clínica esta, donde los médicos les avisan, bueno, que va a haber todo un proceso de darle hormonas desde la infancia, sobre todo en la adolescencia, se le va a construir una vagina, como ahora se hace con las personas transexuales, pero estamos hablando de 1959-1960, y desde que es chiquita, a esta personita se le dice, bueno, cuando tú naciste, tuviste un problema, y tú no vas a poder tener hijos, pero los vas a poder adoptar y tienes muy buena dote, y en efecto, va creciendo una muchachita a la que se casa, tiene 2 hijos adoptados, la familia era muy rica, tiene muy buena dote, ¿verdad? Y así como en las telenovelas, cuando la mamá está a punto de morir, ella tiene 36 o 37 años, estas cosas que hacen mucho los gringos, que luego escriben sus historias, ¿no? La mamá la llama al lecho de muerte y dice, yo no me puedo morir sin contarte la verdad de tu vida. Entonces le cuentas que tú, que naciste niño, que tal. Y la chava le dice, mamá, digo, aliviánate, digo, yo me siento muy bien, mujer, estoy enamorada de mi marido, tengo 2 hijos, pues hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Y digamos, ese caso es un caso importantísimo también, y que más sirvió en paralelo para todo lo que fue después los procesos de los transexuales, de convertirse en transexuales, en qué momento dan las hormonas o no, cómo se hace que un ser humano que nace macho y que lo más común es que de macho pase a ser hombre, si en un momento determinado no se siente hombre y se siente mujer, ese macho cómo lo transformas a que se acerque más a una figura y un aspecto de mujer. Bueno, el caso es que, digamos, esta categoría de separar lo biológico de todo lo que podríamos llamar lo cultural, lo social, la crianza, ¿qué es lo que nos viene a mostrar? Ahora sí, por favor, la que sigue. Primero, nos muestra que los seres humanos somos seres biopsicosociales. Lo bio es la carne, lo psico sería el inconsciente y lo social es la mente. Por eso cuando se habla de género, no solamente hablamos de roles, ¿no? Porque un rol no puede cambiar. Yo puedo tener ahorita el rol de maestra y quedarme a la conferencia que van a dar en la tarde y entonces voy a tener el rol de alumna. Y de repente yo puedo tener con mi hijo el rol de madre, pero el rol de amiga o de compañera con otra persona. Los roles son intercambiables, las identidades no. Y hubo un último caso que les quiero platicar un poco para que vean por qué estoy hablando de que somos biopsicosociales. Y ese ocurrió
cumplió en 1963. Ese tengo el libro, del anterior no he conseguido el libro, aunque tengo los artículos que lo citan, pero de este sí tengo el libro, así que si les interesa le puedo pasar a imprimir una copia, ¿no? Y es la historia en Canadá, en Winnipeg, de una mujer que tiene un par de gemelitos hombres, se llaman Brian y Bruce. Y estos dos hombres nacen perfectos, etcétera, etcétera, y cuando tienen 10 meses, el pediatra dice que hay que hacerles la circuncisión porque están teniendo infecciones urinarias y porque es más sano, etcétera, etcétera. Y los llevan al hospital, ya no es el rabino con la navajita, pero ocurre algo similar. Agarran al primer chavito y con un aparato eléctrico con el que se hacían las circuncisiones, en el momento en que le van a hacer la circuncisión, hay una descarga en el hospital y achicharran todo lo que les coge. Entonces la mamá también queda alucinada, dice al segundo no me lo tocan, agarra a sus dos chavitos y se los lleva a su casa. Y ella no sabe qué hacer, ¿no? Lo sigue tratando como chavito, ¿no? Es en Winnipeg, Canadá. Y cuando está a punto de cumplir 2 años los gemelos, en la televisión ve al doctor Money, al doctor John Money lo ve contando el caso del chavito judío que le habían mutilado el pene en la circuncisión y cómo lo habían educado como niña, y dice esta mujer, eso es lo que necesita mi hijo. Y de Canadá se va a Baltimore, busca al doctor Money y le dice, doctor, a mí me pasó esto con un chavito. No se preocupe, fácilmente, mire, a partir de ahora el chavito que le había pasado se llamaba Brian, eran Bruce y Brian. Brian, el nombre más parecido en mujer es Brenda, pues usted lo voy a llamar Brenda, lo empieza a vestir como niña, juguetes de niña, ¿no? Y hacer todo el proceso. Pero es de aquí que Brenda no acepta, como había aceptado el otro niño, digamos, su identidad de mujer, y se pelea y resiste y tiene broncas. El libro no lo pude traer porque lo tenía fotocopiando en la universidad, porque igual no sale también para otra cosa, pero trae las fotos y es muy impresionante cómo tú los ves a los dos, al niño y a la niña, ¿no? Y la niña todo el tiempo queriendo jugar con los juguetes del niño. Le empiezan a dar hormonas a partir de los 10, 11 años, le salen pechos, ¿no? Con las hormonas femeninas, y cuando tiene 14 años ya es el momento para empezar a hacerle la vagina artificial. Y la chavita todo el tiempo ha estado viendo al doctor Money y lo odia y lo detesta, y ella no es así marimacho, no le gusta para nada las cosas femeninas, ¿no? Y a los 14 años que le dicen, bueno, pues te vamos a hacer esta operación para que seas una mujer completa, la chavita dice, si ustedes me operan, yo me suicido. Y la mamá vuelve a decir, hay que decirle la verdad. Y entonces le dicen la verdad. Y la verdad es, te pasó esto, tú eras niño, etc. Entonces el muchachito lo que dice, pues no estoy loco. Toda la vida me he sentido hombre. ¿Cómo nos iba a sentir hombre? Ustedes saben además la comunicación brutal que hay entre los gemelos, ¿no? Que tienen entre ellos casi un lenguaje y todo, y los bañaban juntos y se jalaban uno así al otro y hacían. Y de repente a los 2 años te visto de mujer y te llaman mujer, pues la pobre chavita estaba con los cables cruzados. Por eso, esto de que los seres humanos somos seres psicosociales, eso se acaba de comprender con este tipo de casos. Es decir, en el inconsciente, Brenda Bryan, ¿no? Tenía muy claramente que era hombre, tenía ya su identidad de hombre. Les voy a decir a ustedes que saben viajar en internet. Ella luego, a los 15 años, decide que prefiere ser un hombre mutilado a ser una falsa mujer. Y el caso de él es un caso que circula mucho en internet, que lo han estudiado los psicoanalistas y todo el mundo, y es el caso David Reimer, si lo quieren buscar. David Reimer. Entonces, el muchacho a los 15 años le tienen que hacer una mastectomía para quitarle los pechos, empieza a tomar hormonas masculinas, y a los 21 años se casa con una chica que ya tenía 3 hijos de otro matrimonio. En el libro salen las fotos del matrimonio, pero
a los pocos años la mujer lo deja y él acaba suicidándose. Es una historia bastante trágica, pero en términos, digamos, conceptuales, lo que sirve es para instalar una discusión de que no nada más somos carne y mente, sino que hay algo que se llama inconsciente, ¿verdad? Creo que todos sabemos de nuestro inconsciente, por ejemplo, con los sueños, ¿no? Yo siempre digo que a mí me encantaría irme a la cama y soñar que George Clooney se enamora de mí y me diga, ¿y qué pasa? Me voy a la cama, me duermo y sueño que voy en un avión, que está a punto de caerse y amanezco todas así, o tengo unos sueños así, pero no sueño lo que quiero soñar, sino que en mi sueño aparecen restos y aparecen vivencias y aparecen temores que he tenido y que están ahí de alguna manera latentes, una información que está en una parte de nuestra mente a la que no tenemos acceso de manera voluntaria. Entonces, esto de que los seres humanos somos seres biopsicosociales, ¿no? Que hay algo que tiene que ver con nuestra estructura biológica, pero también hay algo que tiene que ver con nuestro inconsciente, aparte de lo social, que son los mandatos que podemos de alguna manera racionalizar, es muy importante para entender las cuestiones de género. Por ejemplo, para entender todo el tema de la transexualidad, ¿sí? ¿Por qué hay personas que biológicamente siendo hombres y mujeres, qué les pasa para que se sientan del otro sexo? Bueno, resulta que hay una psicoanalista francesa que se llama Françoise Dolto, que habla de la imagen inconsciente del cuerpo, que se puede construir de muchas maneras. Yo les voy poniendo aquí los nombres. Y toda esta construcción inconsciente que tenemos no solamente tiene que ver con la imagen del cuerpo, tiene que ver también con los mandatos que aceptamos, con los mandatos que resistimos, ¿no? Entonces, por eso, una de las primeras claves interpretativas con respecto al género es entender que es algo mucho más complicado que simplemente el rol de la mujer o el rol del hombre. Es una cosa que pasa desde por la orientación sexual, por el tipo de cosas que nos gustan, por cómo nos sentimos y nos relacionamos. La que sigue, por favor. Por eso es que como los seres humanos somos seres biopsicosociales, tenemos género en el cuerpo, tenemos género en la psique y hay género en las relaciones sociales, ¿no? Y por eso yo siempre digo que el género es un filtro a través del cual vemos el mundo. Todos tenemos anteojos de género. Hay anteojos más conservadores que consideran que las mujeres son para estar en su casa y solamente ocuparse de su familia. Y hay anteojos más modernos y hay anteojos posmodernos, o sea, hay de todo, pero todas las personas tenemos una idea de qué le tocan a los hombres y le toca a las mujeres. Esas ideas las podemos clasificar también históricamente. En México, en nuestro país, por ejemplo, hay zonas del país, ustedes váyanse a un pueblito, por ejemplo, una ranchería, y la idea de género puede ser una idea de género del siglo XIX. O sea, la mujer en su casa, en la cocina, el hombre afuera, en fin, todas las valoraciones de qué le toca a los hombres y qué le toca a las mujeres pueden ser del siglo XIX. La mayoría del país vive con ideas de género del siglo XX. Y tenemos algunos grupos, en general son grupos ilustrados, universitarios, y ciertas profesiones como el periodismo, que está muy atento a todo lo global y lo que pasa, por ejemplo, en donde puede haber perspectiva de género del siglo XXI, en donde ya no se piensa en una esencia de mujer y una esencia de hombre, sino que se entiende que hay muchas maneras de ser mujer y muchas maneras de ser hombre, ¿no? Entonces, esto de que el género es un filtro a través del cual vemos el mundo, también es una forma en la que nos relacionamos. Si vamos dos amigas, vamos a salir del salón, yo no me fijo, a lo mejor yo empujo la puerta y salgo primero, o a lo mejor ella empuja la puerta y tal. Pero si voy con un hombre, es muy probable que yo me frene para que él me abra la puerta, o que él se adelante. Son cosas que las hacemos en automático a veces, sin darnos cuenta, pero nos vamos a portar distinto. Si estamos en un grupo solo de mujeres, si estamos en un grupo mixto, y los hombres también se van a portar distinto. Si están solo los cuates, así de repente hay mujeres.
la que sigue. Ahora, fíjense qué cosa bien interesante. La sexuación, o sea, lo que nuestros cromosomas marcan, la diferencia sexual, es igual. Si vemos, si encueramos a unos noruegos, si encueramos a unos árabes, y encueramos a unos mexicanos, pues todos los hombres van a tener pito y todas las mujeres vamos a tener vagina y clítoris. Pero el género, lo que se considera propio de cada sexo, va a ser muy distinto entre los escandinavos, los islámicos y los mexicanos. Ahí es donde vemos cómo el género es una construcción cultural y todos construimos género a partir de nuestras ideas de qué son los hombres y de qué son las mujeres. Y ocurren cosas divertidísimas, oigan. Fíjense, en 1973 o 74, la FAO, que es esta instancia de Naciones Unidas sobre comida y agricultura, Food and Agriculture Organization, tiene su sede en Roma. Pues en 1974, más o menos, lo que hizo fue un mapa de cómo estaban las comunidades más pobres en África. Y eligieron, o sea, las 20 o 30 comunidades realmente en donde había muchísimos indicadores de pobreza, para hacer un proyecto piloto que potenciara todo el tema de la agricultura. Entonces, la FAO consiguió que la Fiat, esta compañía italiana de autos, les fabricara unos tractores chiquititos especiales para el clima húmedo de África, y llegaron a estas 20 o 30 comunidades con una dotación de 50 tractores, ¿verdad? Hablaron con el especie de presidente municipal o el cacique de la comunidad y le dijeron, oiga, ¿quiénes son pues, los 20 o 30 hombres más responsables, los jóvenes más cuidadosos, ¿no? Entonces llegaron ahí los jóvenes que se enseñaron a manejar los tractores, ¿no? Y se fueron, regresaron a Roma, y al año dijeron, ahora sí vamos a ver cómo los resultados, cómo ha mejorado la agricultura en estas comunidades. Pues resulta que regresan, ¿y qué creen que había pasado? Los muchachos jugando carreras con los tractores. ¿Por qué? Porque en África la agricultura, en esa zona de África, que es el África septentrional, que es una zona muy húmeda, la agricultura es responsabilidad de las mujeres. Y entonces, con su perspectiva de género europea, los de Roma habían dicho, pues, hay que capacitar a los hombres para manejar los tractores. Entonces, tuvieron también que echar para atrás y explicar, no, ¿verdad? Esto no es para que ustedes jueguen, sino, esto vamos a enseñarle a las mujeres a que usen los tractores. En esa zona, las mujeres con unos palos que se llaman coa, roturan la tierra, ¿no? Y digamos, ellas son las encargadas. Entonces, ¿cómo los conceptos de género pueden cambiar? En África, por ejemplo, se dice que si las mujeres parimos, es porque somos más fuertes que los hombres. Los hombres no podrían parir porque no son tan fuertes y resistentes, y por lo tanto, las mujeres hacen muchísimos de los trabajos más pesados y de fuerza, ¿no? Porque pues, somos muy resistentes. Estas concepciones de género, digamos, que las traemos ya como introyectadas y alambreadas en nuestra cabeza. Yo les ponía el ejemplo de los escandinavos, los musulmanes y los latinoamericanos, como para que veamos, bueno, creo que los latinoamericanos estaríamos entre los musulmanes y los escandinavos como en medio, ¿verdad? No somos ni tan progresistas ni tan igualitarios como los escandinavos, pero tampoco tenemos toda esta serie de prohibiciones con respecto a cómo se ven las mujeres, de si podemos andar sin pelo y con el pelo así y demás. Entonces, esto, la que sigue por favor, a lo que me lleva es a otra de las claves importantes. El género es una lógica cultural, o sea, cada cultura distinta, los orientales, los occidentales, los africanos, y dentro de esos grupos, cada grupo tiene una lógica de qué le toca a los hombres y qué le toca a las mujeres, ¿no? Y esta lógica está presente en todas las situaciones sociales, tiene la construcción de la identidad psíquica, o sea, las mujeres buscamos ser femeninas, o nos sale ser femeninas
y los hombres les sale ser masculinos, ¿no? Y esto también, esta lógica cultural, condiciona el sistema jurídico. Tenemos un sistema jurídico que se ha ido transformando, en donde de tener una serie de prohibiciones con respecto a la mujer. Yo me acuerdo en 1974 hubo en la Secretaría del Trabajo una reunión, que en ese momento era Lupina Mendoza, puede que María Chapán se acuerde de ella o la haya conocido, ¿no? Que era una subsecretaria, porque como el año siguiente iba a ser México el país anfitrión del Año Internacional de la Mujer, pues mínimamente dijeron que no queremos tener o la que nos pisen, vamos a ver cómo está nuestra legislación. Bueno, en 1974, por ley, la mujer que quería trabajar y que era casada necesitaba el permiso escrito en el marido para ir a trabajar. Una mexicana que se casaba con un extranjero no le podía dar la nacionalidad al extranjero. Un mexicano que se casaba con una extranjera automáticamente le podía dar la nacionalidad. O sea, había muchos detallitos de desigualdad en la legislación que se pudieron más o menos equilibrar. Hubo dos temas que no se pudo modificar: el del comercio sexual, que no hubo forma de que se regulara, y el trabajo doméstico, de las empleadas domésticas, que hasta la fecha, y ahorita esta semana todavía está la reunión en la Organización Internacional del Trabajo en Suiza, en donde el punto 4 de la agenda es el de las trabajadoras domésticas, porque según la Ley Federal del Trabajo, el trabajador doméstico en nuestro país tendrá el tiempo suficiente para tomar sus alimentos y su descanso durante el año. Y como eso puede significar 16 horas de trabajo, no hay algo que reglamente el horario. Entonces ahorita hay toda una discusión, pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Quisiera regresar a esto de la lógica cultural, porque además en nuestro propio país, con la riqueza de la diversidad cultural indígena que tenemos, hay distintas prácticas entre los zapotecos, entre los yaquis, ¿verdad? Y podemos ir a los distintos grupos y ver que las ideas, aunque pueden ser similares, porque hay una raigambre cultural compartida, pero hay especificidades, ¿no? Entonces, esto es lo que es el género, es esta lógica cultural que se nos mete adentro desde que somos niños, ¿verdad? Y que hace que los seres humanos en cuerpo de hembra se conviertan en mujeres y los seres humanos en cuerpo de machos se conviertan en hombres. Es tan, digamos, insidiosa y tan invisible esta manera que les quiero contar de una investigación que hizo, les voy a contar el nombre del doctor, un psicólogo social norteamericano que se llama Walter Mitchell, en Estados Unidos, después de que el doctor Money y los doctores Hampson establecen esta diferencia entre sexo y género, esa diferencia empieza a circular mucho en el campo psicomédico de la psicología médica y se usa para atender estos casos que les dije. Pero ¿qué ocurre? Que a finales de los años 60, 68, 69, se da la segunda ola del movimiento feminista. La primera ola del movimiento feminista había sido a finales del siglo XIX, que eran las sufragistas que buscaban el voto, ¿no? En algunos países fue a principios del siglo XX, y esta ola lo que quería era los mismos derechos de los hombres. Quería tener el derecho de ir a la universidad, tenía el derecho de tener propiedades, tenía el derecho de votar, de ser considerada ciudadana. Pero luego hay una segunda ola del feminismo. Esa segunda ola del feminismo, que se da a finales de los años 60, principios de los 70 en Estados Unidos, en Europa, en México es a finales de los 70, que también surge. ¿Qué es lo que plantea esa segunda ola? Plantea que no solamente la igualdad en el mundo público, sino también la igualdad en el mundo de lo privado. Y se mete en temas complicados como el tema de la sexualidad, ¿no? Es que, bueno, pues también las mujeres tienen derecho al placer, es horrible la doble moral, porque las mujeres estamos divididas en justas y decentes, porque los hombres, si tienen muchas actividades
sexuales se cuelgan una medallita, y porque si tú tienes mucha actividad sexual, lo que haces es que afectas tu reputación de mujer decente, y se metieron a discutir todo el tema del trabajo doméstico, ¿no? Piensen que eran sociedades, los de Estados Unidos y las de Europa, en donde la mayoría de las mujeres universitarias o profesionistas pues no tenían empleada doméstica, no era como el caso de México, en donde hasta la fecha hay muchísima ayuda en la casa, una señora que viene una vez por semana, o una empleada de base, o lo que sea. En Europa y en Estados Unidos no, porque resultaba muy caro. Entonces, todo el tema de que yo salgo a trabajar igual que mi marido, a dar clases a la universidad y regreso, y él se sienta en la tele a ver el béisbol, yo, o fútbol, y yo me tengo que poner a cocinar o eso, fue uno de los elementos que desató también esta segunda ola. Pero más esta segunda ola, ya la mayoría de las feministas que le iniciaron eran universitarios. Y lo que hubo fue un proceso de transmisión, para seguir el consejo de Mónica y no hablar de contagio, ¿verdad? Un proceso de transmisión de este concepto de género que estaba originalmente en el campo psicomédico al campo de las ciencias sociales. Entonces las mujeres empezaron a preguntarse, bueno, ¿cuál es la verdadera diferencia entre hombres y mujeres? ¿Es una diferencia de cerebro? ¿Es una diferencia biológica? ¿Hasta dónde la diferencia biológica entre hombres y mujeres es lo que determina que haya desigualdad social? La pregunta fue, ¿por qué la diferencia sexual produce desigualdad social? Eso fue lo que se preguntaron muchas veces. Y el concepto de género lo empezaron a usar. Y empezaron las sociólogas, las psicólogas, las antropólogas, ¿no? Y encontraron muchísimas cosas. Por ejemplo, yo que estudié antropología, me conozco mejor la historia de las antropólogas y un poquito de las psicólogas sociales, pero las antropólogas dijeron, a ver, vamos a revisar todas las investigaciones de todas las culturas del mundo, qué nos dicen de qué es lo que les toca a los hombres y qué es lo que les toca a las mujeres, cómo está el género en esas sociedades. Y encontraron una cosa chistosísima, y es que, por ejemplo, todo lo que son sociedades del sudeste asiático, tejer canastas es una actividad exclusivamente de las mujeres. Entonces, las antropólogas llegaban y preguntaban, bueno, pues explíqueme por qué tejer canastas solo lo pueden hacer las mujeres. Y las veían como marcianas. Bueno, ¿no se da cuenta que somos distintos hombres y mujeres? Pues tejer canastas es solo para las mujeres. Y luego se iban a África, en donde tejer canastas solo lo hacen los hombres, porque más salen de cacería y en las canastas se echan ahí las presas, ¿no? La misma pregunta, ¿por qué solo los hombres pueden tejer canastas? Porque somos distintos, ¿no? En México, tejer canastas no tiene género. En nuestras comunidades indígenas hay hombres y mujeres que tejen, ¿no? Y nos puede sonar raro, entonces lo que se dieron cuenta es que las actividades en sí no son inherentemente sexuales, sino que hay todo un simbolismo que se deposita en ellas, ¿no? Entonces, tejer canastas para unas sociedades es solo mujeres, para otras es solo hombres, pero para un gran sector de sociedades es intersex. Y empezaron a revisar cuáles eran las cuestiones, ¿no?, exclusivas de un sexo. Bueno, resultó que exclusivo de los hombres es el hecho de inseminar, ¿no?, de fecundar a una mujer. Y exclusivo de la mujer es concebir, estar y parir. Y todas las demás actividades van a depender del físico de la persona. O sea, cargar algo va a depender, si el señor es un señor chaparrito y flaquito y la otra es una Soraya gigantesca, pues la Soraya va a levantar y va a hacer lo que se le pegue la gana. Y esto llevó, fíjense qué interesante, a que en cierto tipo de sociedades, como los países europeos y escandinavos y demás, se empezara a plantear que los trabajos deberían de estar borrado el género, que tendrían que ser neutrales al género, que en vez de decir necesito cargador, lo que se tiene que decir es necesito persona capaz de cargar 100 kilos. Bueno, van a llegar probablemente
un 95% de hombres capaces de cargar eso y un 5% de mujeres. No sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo hubo todo un cambio conceptual con respecto a que realmente el peso simbólico que le damos, ¿no?, a las cosas? ¿Por qué, por ejemplo, por qué no podían las mujeres antes entrar a la universidad? Por el peso simbólico. Ustedes saben que en 1857 nuestra primera médica mexicana, que se llama Matilde Montoya, hay un libro precioso, una biografía de Matilde Montoya en la editorial de MAC, que es la editorial que se llama Documentación y Análisis sobre la Mujer, para que le interese conocer la vida de Matilde Montoya. Bueno, pues esta mujer decidió que quería ser médica y cuentan todo lo que tuvo que pasar para poder ser médica, pero lo que tuvo que pasar, digo, ahorita nos da risa, pero por ejemplo tenía que ir a las clases después de que tuvo que escribirle a Porfirio Díaz para que le diera permiso de que entrara ella a la Facultad de Medicina, ¿no? Tenía que ir a clases con su mamá, porque como una señorita decente, rodeada de puros hombres, su pudor y su castidad, pues la mamá se chutaba las clases, ¿verdad? Luego, la clase de anatomía, como era con cadáveres desnudos, no podía ser todos los hombres porque podían hacer comentarios inconvenientes a sus cascos oídos, entonces le daban a ella la clase de anatomía sola, y claro, se volvió un hacha porque tenía un cadáver para ella sola, mientras que el otro cadáver eran 30 chavos estudiando, ¿no? Cuando ella tiene su examen, Porfirio Díaz y Romero Rubio van al examen, pero además ustedes ven la prensa del momento, si se van a la biblioteca, y es apasionante. La sociedad mexicana estaba dividida entre quienes decían, horror, una mujer que estudie medicina, su feminidad, ¿qué nos espera? Las mujeres van a perder sus sentimientos nobles, bla, bla, bla. Y otros que decían, qué bueno que va a haber mujeres médicas que van a atender a las mujeres. Pero es interesantísimo ver las concepciones de género en la prensa del momento, lo que eran, ¿no? Era una cosa, y se batallaba, ¿no?, entre unos y otros. Al final le fue bastante mal, terminó la carrera, pero luego resultó que lo que ella quería, que era ser una médica general, pues los hombres no iban con una médica mujer. Las únicas que iban eran mujeres, y acabó siendo, digamos, ginecóloga, creo que se fue a vivir a Puebla, ¿no? Y acabó bastante pobre, no tuvo hijos, no se casó porque se quería casar con una médica en ese momento, ¿no? O sea, y es interesantísimo leer, digamos, toda esa carga del debate sobre género que hubo en ese momento. Y lo que, hablando de la prensa, yo les quería decir cómo las representaciones mediáticas constituyen una dimensión muy importante de la reproducción del orden social. Por eso es necesario comprender cómo las imágenes, las construcciones culturales están conectadas a estos patrones de desigualdad, de dominación y de opresión. Yo creo que cuando el Instituto Nacional de las Mujeres y los institutos estatales hacen este tipo de talleres, digamos, uno de los objetivos es que ustedes puedan tener esa perspectiva de género. Y esta perspectiva de género lo que quiere decir es poder, en cada cosa que ustedes reporten, ver los dos lados. ¿Qué pasa con los hombres y qué pasa con las mujeres? Y cuánto hay de valoraciones sobre lo que pasa entre los hombres y lo que pasa entre las mujeres. Yo les quiero contar que hace unos, serán como 10 años, al Programa Universitario de Estudios de Género, donde ahora yo soy profesora, llegó una mujer que venía de Jalisco, la fábrica esta de zapatos Canadá, que la dueña es una mujer muy emprendedora y muy padre. Ella tiene en Jalisco, pero también en Guanajuato, una serie de fábricas chiquitas que le maquilan a zapatos Canadá. Y resulta que en una de estas fábricas, creo que de Guanajuato, la gerenta, porque más ha puesto a mujeres en puestos de gerentes y demás, empezó a ver que los lunes le llegaban como 8 o 10 de las trabajadoras madreadas, o con el moretón, con el golpe, o a veces no llegaba alguna. Pero además que era una cosa bastante sistemática. Entonces fue con la dueña de Canadá y le dijo que si
la ayudaban a poner un centro de apoyo para la mujer golpeada. Empezó a ver además que todas venían de la misma comunidad. O sea, no es que vinieran a la fábrica, a la maquiladora llegaban de distintos pueblitos, pero las mujeres golpeadas llegaban todas del mismo pueblo. Entonces, la tipa dijo, sí, como no, digo, ponlo, y esta mujer vino al pueblo a pedir asesoría de cómo poner el... Y una compañera socióloga le dijo, ¿sabes qué? Dame chance de que vaya yo al pueblo y que vea un poquito qué onda. Llega al pueblo y ¿qué creen que se encuentra? El pueblo tiene solamente una cantina. No hay para nada un campo de deportes. La mayoría de los maridos de las obreras desempleados se la pasaban de lunes a viernes encerrados en su casa. Cuando llegaba ella con la raya el sábado, ¿verdad? Daban el dinero y se iban con sus cuates. Toda la frustración de la semana a botárselo en la cantina del pueblo. Y claro, la frustración la sacaban al regresar a la casa con la mujer, ¿verdad? Y la golpeaban. Entonces, lo que hicieron fue, en vez de poner un centro de atención a la mujer golpeada, pusieron un centro de apoyo a estos hombres. O sea, hicieron una cancha de deportes, los metieron en un rollo de oficios, los que no tenían primaria que terminaran la primaria, la secundaria, taller de electricidad, taller no sé qué, se acabó la violencia. Eso es tener perspectiva de género. O sea, pero si hubiera sido las mujeres golpeadas, hay que darles algo para que ya no las golpeen, pero bueno, ¿por qué las están golpeando? ¿Qué está pasando allí y qué se necesita para cambiar esa dinámica, ¿no? Entonces, esto de conceptualizar qué es perspectiva de género requiere las claves de las que está anunciado en esta conferencia, de otros conceptos que vienen de la sociología política y sobre todo de un sociólogo, antropólogo francés que murió hace unos años y que es muy interesante, que se llama Pierre Bourdieu. Les voy a hacer un pequeñito resumen porque hasta el momento es la persona que ha logrado explicar el porqué de la dominación masculina de la manera más clara. Porque bueno, yo no quisiera olvidar que ustedes que están aquí son periodistas, ¿no? Y yo creo que el reflexionar sobre algunas formas nuevas en las que las representaciones de género están siendo construidas y transmitidas requiere también saber algunos conceptos teóricos y algunos abordajes interpretativos para así explorar estos mensajes mediáticos y construir mejores políticas de comunicación. Y el primer concepto que les quiero plantear es el de violencia simbólica. La violencia simbólica es el mecanismo principal de reproducción social y el medio más potente de mantenimiento de los desiguales mandatos de género, pero no solo de género. Yo voy a hablar de género porque el taller es sobre esto y es el Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no? Es decir, también la violencia simbólica se da con cuestiones de edad, de clase social, étnica, raciales. Y digamos, lo que define a la violencia simbólica, este hombre lo define así, es la forma de violencia que se ejerce con la anuencia o la aceptación de la persona dominada. Yo voy a poner un ejemplo porque es el ejemplo, digamos, que a mí me impactó mucho cuando estaba yo en la escuela de antropología, y que tiene que ver con el racismo. Ustedes saben que nuestra sociedad es una sociedad muy racista, en donde no es lo mismo ser güerito que ser prietito, en donde incluso en las familias hay distintos matices de si es moreno claro, si no es moreno claro, si es moreno oscuro, si la abuelita prefiere a ese porque es más güerito, chin, qué lástima, salió morenito, chin, qué padre, salió güerito, o sea, todos esos comentarios. Yo cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia tenía a la compañera más guapa de toda la escuela, que era una veracruzana, bueno, que era un juego espectacular y que todos los hombres de la Escuela de Antropología andaban tras de ella, todos, así que iban con ella. Y ella era medio displicente, era muy consciente de que era guapa. Era muy morena, pero bueno, era espectacular. Llegó de visita un
estudiante suizo, que era horrendo, pero horrendo es poco, era casi albino, horrendo. Además era sangrón, era mamón, no tenía el menor chiste, no sabía bailar, nada, era así una nata. Bueno, pues que se la liga. Y entonces, yo me acuerdo de shock, ¿no? Me llevaba muy bien con ella, entonces llegué y le dije, oye, ¿cómo le haces caso a Johannes? Es tonto, es feo. Ah, pero es que nuestros hijos van a salir menos morenos que yo. Se casó con el personaje. Los hijos sí salieron menos morenos por la mezcla, pero también no salieron tan guapos como él. Digo, porque el señor era bastante feíto. Pero es esta cosa de, y las mujeres, o sea, hay muchísimas mujeres que uno de los temas de lucha importante que ha sido el ponerle palabras a la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y cuando los grupos que trabajan con las mujeres que reciben violencia, bueno, ha habido en los últimos años un cambio, pero hace 20 años o hace 30 años, cuando algunas de las compañeras feministas se acercaban a una mujer golpeada, maltratada, era, mi marido no me pega porque me quiere, tú no te metas, ¿no? O sea, eso era, y todavía en algunas comunidades, en algunos casos, hay esa reacción, ¿no? Pero la violencia simbólica, yo les estoy poniendo dos ejemplos muy burdos. La violencia simbólica quiere decir que las personas aceptamos los mandatos culturales sobre la feminidad y sobre la masculinidad a costa de nosotros mismos. Y la violencia simbólica no la viven solamente las mujeres. Por ejemplo, uno de los mandatos de la masculinidad, esto lo estudia muy bien Bourdieu, y dice, por ejemplo, cómo la masculinidad y los valores de la masculinidad y la virilidad tienen que ver con el honor, con la fuerza y con el arrojo. Y cómo los hombres, entre ellos, tienen que estar demostrándose pues, que no son collones, que no son maricones, que no son culeros y que hacen cosas para eso. Entonces, que una de las maneras es, por ejemplo, el desechar las medidas de seguridad. Yo no me pongo casco, yo ando en mi moto pero sin casco, o los albañiles, por ejemplo, que hacen cosas de repente muy arriesgadas para que sus compañeros les aplaudan qué tan hombres son. La violencia simbólica funciona, por un lado, con las mujeres, en el sentido, lo decía varias aquí cuando estábamos oyendo la exposición de Mónica, ¿no? De aguantarse cosas por abnegación femenina. O sea, es el modelo de feminidad en el cual hemos crecido, es un modelo en que las mujeres tenemos que ser buenas, abnegadas, sacrificarnos, dejar la mejor pieza de la comida para el marido, para los invitados, para los hijos, y tú al final, ¿no? Esa es la imagen de feminidad. Y la de los hombres, este rollo de estar todo el tiempo demostrando que son hombres y arriesgándose, yéndose a golpear o yéndose a hacer, descuidándose. Hay todo un análisis, por ejemplo, de cómo los hombres no cuidan su salud, porque esas son mariconadas, como se le al médico, digo yo, o sea, que no están gravísimos, o ya la próstata les estalló, ¿verdad? Entonces van a que les hagan su chequeo de próstata, y nosotras también muchas veces posponemos ir al papá Nicolau, porque bueno, primero hay que llevar a los hijos al médico, ¿no? Y no hay dinero, no hay tiempo, y entonces por razones distintas, los seres humanos, por la violencia simbólica, nos infligimos cosas, pero porque compartimos ese esquema, ese mandato cultural. O sea, mi amiga guapísima, ¿verdad?, estaba convencida del mensaje racista, de que es mejor ser bueno en esta sociedad que ser moreno. Y ella evidentemente quería lo mejor para sus hijos, lo mejor entendido como una mezcla que les permitiera ser menos morenos que ella. Y eso que les pongo yo de ejemplo de racismo lo pueden ustedes empezar a ver y a formular con toda una serie de elementos. Clase social, la cantidad de gente desempleada o pobre que dice, pues es que no hay trabajo, o es que yo no estoy suficientemente capacitado, y no ven que el sistema económico en el que estamos, ¿no?, neoliberal, impresionante, es un sistema injusto que no da alternativas a los seres humanos. Pues cargarte tú, digamos, porque compartes esa visión de quienes dominan la sociedad, ¿no?, por clase social, por edad, tal,
Eso es violencia simbólica, ¿no? Pasamos. ¿Qué se puede hacer para enfrentar? ¿Cómo contrarrestar la identidad y el sexismo? Yo voy a hablar básicamente de género, no voy a hacer algunos ejemplos, tocar otras cosas. Por ejemplo, en los mensajes mediáticos. Es necesario usar una serie de conceptos analíticos para ir más allá del impacto. Y cuando hablamos de diferencia sexual, o sea, de hombres y mujeres, en general nos parece natural que a las mujeres les gusten ciertas cosas y natural que a los hombres les gusten otras. Y aquí es donde yo les quería contar la investigación esta que hizo este médico Walter Mitchell en California, el psicólogo social, con el nombre. Él pertenecía a un grupo de la Universidad de Berkeley que había estado haciendo investigaciones sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Su jefa, que tiene el libro más famoso sobre las diferencias entre hombres y mujeres, se llama Eleanor Macovey. Y esta mujer, su gran hallazgo, después de estudiar series de hombres y de mujeres de distintas clases sociales, de distintas edades, y ver en términos psicológicos cuáles eran las características más típicas de los hombres o más típicas de las mujeres, qué diferencias había, encontró una cosa muy chistosa. Encontró que las personas más creativas, más audaces y más satisfechas con su vida eran las que estaban en los extremos, lo que se podrían llamar las mujeres masculinas, no porque fueran lesbianas, sino porque era, esta es una investigación de los años 60, era la que quería ser, no sé, piloto de carrera en un momento en que nadie quería ser piloto de carrera, y los hombres femeninos, que era el que quería ser modisto o peluquero cuando tenía también asociado todo este tema de que esas son mariconerías, ¿no? Entonces, Walter Mitchell, después de que se hace esta investigación que duró muchos años, dice, bueno, pero ya son seres adultos, hay que ver qué pasa con los niños, o sea, en qué momento aparece la diferencia entre niños y niñas, porque cualquiera de nosotros, digo, nada más con vernos, sabemos pues que sí, en efecto, hombres y mujeres somos distintos, reaccionamos distintos, y si vemos jugar a niños entre 4 o 5 años, ¿verdad?, está muy claro que niños y niñas son distintos. Entonces este cuate agarró niños que todavía no caminaban, estaban alrededor del año, unos meses antes y unos meses después, y se encontró que ya de alguna manera estaban como predispuestos las niñitas a las muñecas y los niñitos a los cochecitos. Entonces le ocurrió, hubo una interpretación de buscar hasta dónde son las actitudes de las personas las que van condicionando a los niñitos, y no es que los niñitos ya salimos las mujeres con el gusto por las muñecas estructurado y los niños el gusto por los cochecitos. Y hizo una investigación espectacular en el hospital que da servicio a Berkeley, Stanford, en California. Convenció, tenía un piso de cunero, convenció al hospital que le permitiera durante 10 meses llevar a todos los grupos representativos de California a que hicieran una observación de los bebés. Entonces, si en California hay, aparte de los gringos, mexicanos, llevó polacos, llevó coreanos, llevó culturalmente todo eso, por clase social, llevó empresarios ricos y llevó, ahora sí que inteligentes de la calle, por edades, llevó a los chavos de secundaria y llevó a los de la tercera edad. Hizo todas las diferencias, ¿no? Y estuvo llevando en las mañanas y en las tardes 1 hora al cunero a las personas. Y cada cunita tenía una libreta en donde la gente podía llegar, podía cargar al bebé y tenía que escribir qué le parecía ese bebé. Pero había una trampa maravillosa. Las enfermeras, cuando veían que ya era las 11 la hora que iba a llegar este cuate, a todas las bebés niñas les ponía una cobijita azul y a todos los bebés niños les ponía una cobijita rosa. ¿Y qué pasaba? Que la gente se iba
con la tinta del género de la cobijita. Entonces llegaban a la cuna donde había una niña con cobijita azul y decían, ¡qué muchachito más dinámico! Miren, qué fuerte, entonces fuerte, dinámico, listo. Iban a donde estaba un niño con cobijita rosa, le hablaban con la voz más baja. ¡Ay, qué linda muchachita, qué femenina, qué tierna, no sé qué! Entonces fue impactante porque además, como hacen los gringos, cuando terminó la investigación al año, salió en la tele, dando los resultados de la investigación. Como todo el mundo conocía a alguien que hubiera ido allí, bueno, fue darse cuenta cómo tenemos tan metido el tema del género que simplemente rosa o azul despiertan actitudes distintas. Entonces, imagínense una criatura, como el caso de la familia judía, del rabín y demás, si a esa criatura desde los 15 días de nacido, porque a la semana fue que le ocurrió el accidente y a la semana siguiente ya lo empezaron a nombrar como niña, a tratar como niña, vestir como niña, todo eso, ¿cómo no se iba a sentir, digamos, niña, ¿no?